Puntualmente las 21, buenas noches, saludamos de vuelta a la teleaudiencia, en este caso que está sumando a AM de miércoles. Estamos en vivo a través de Noticias Paraguay y hoy vamos a hablar de dos temas, por supuesto, lo que tiene que ver con este operativo, Operación Dignidad, que terminó por ahora, según lo que vamos a entender en un rato mejor, por ahora con la detención de 9 uniformados. Y nos decían, tal vez uno de los operativos con más cantidad de policías involucrados en un esquema de protección a narcotraficantes. Aparece un nombre de un capo narco que operaba en la mayoría de los casos a través de un secretario, y los policías que dejaban pasar carga o que avisaban dónde había policías que no forman parte de este esquema. Una investigación que tomó muchos meses de trabajo, de grabaciones que inclusive hoy pudimos conocer. Bueno, vamos a conocer con detalles esto. Va a estar con nosotros uno de los principales investigadores de este caso, el fiscal Hugo Volpe, que va a estar acá con nosotros en AM. También el exministro del Interior, Rafael Filisola, un hombre que también tuvo mucho que ver con la investigación interna a la policía. Uno de los temas que está de hecho en debate, decía Hugo Volpe, que asuntos internos de la policía no fue involucrado en este caso. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, Rafael Filisola fue un hombre que tuvo mucho que ver en algún momento con cuestiones relacionadas a la parte interna de la Policía Nacional. Así que también va a estar con nosotros él en esta mesa de AM de miércoles. También algo que generó mucho revuelo, muchos comentarios, sobre todo en las redes sociales, lo que habíamos mostrado el domingo, esto que tiene que ver con un programa especial que hicimos cuando fuimos a Itacurú y vimos la situación, sobre todo en la salud. Cerca de 40.000 habitantes que dependen de un humilde centro de salud que no tiene capacidad para reaccionar en casos de emergencia, con este testimonio desgarrador que habíamos conocido de esta mujer que perdió a su bebé. Nos tocó presenciar en vivo cuando un hombre llegaba después de tener un ACV y la poca capacidad de reacción por los pocos recursos con los que cuentan, recursos humanos y recursos en materia de infraestructura. Bueno, hubo algunos materiales que no emitimos el domingo, vamos a hacerlo esta noche en esta edición especial de AM de miércoles. Así que el programa, lo que habíamos emitido respecto a Itacurú, los que se perdieron pueden volver a ver hoy, y además vamos a completar con otros materiales especiales que también hicimos en el lugar. Hacemos una pausa breve nosotros, ya en un rato se suma también Santiago González y vamos a estar con estos dos temas. Ese es el menú que tenemos para ustedes en esta noche de AM de miércoles. Bueno, ya nos sumamos a esta parte del programa también. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos. Así como contaba Enrique un poco más temprano en el inicio de esta edición, hoy hay un tema que es clave, que es central, Enrique, que tiene que ver con esta situación de los policías. Y el programa lo dividimos en dos porque por un lado vamos a ahondar en detalles con el fiscal Volpe respecto a lo que hoy se conoce como la Operación Dignidad. Sí. Y un documento que va a ser clave, porque un poco más adelante, evidentemente, probablemente las escuchas telefónicas van a terminar siendo claves, pero lo que ahora podemos compartir, que tiene que ver con estas conexiones de quiénes eran los policías en particular y cuál era el rol que tenían, está en parte de este documento. Claro. Y cómo operaban sobre todo. Y cómo operaban sobre todo. Hay una persona, vamos a preguntarle de hecho al fiscal sobre esto, a la que se identifica como Figueroa, que está en el marco de esta investigación también como una de las personas que coordinaba con Gustavo Fleitas, que era el coordinador de las operaciones en pistas clandestinas para el tráfico de drogas, y mantenía comunicación con alguien a quien denominaban Figueroa. Sí, que sería el secretario del capo narco de apellido Aguayo, ¿verdad? Exacto, de Ramón Aguayo. Claro. Y lo que dice el documento es que en parte de esta comunicación que se daba el 25 de febrero del 2019, se habrían reunido en persona y este último le habría manifestado que en cualquier momento había que movimentar algo, ya que estaban en cancha y no podían estar parados. Y en esta comunicación telefónica, ya en fecha 16 de marzo, le decían en un momento, mantengan llaveado el portón para que no entren más los policías. Pueden entrar y agarrar a la gente ya que no les estamos pagando más. Claro.
Con lo que confirma que sí estaban pagando Claro, antes. efectivamente. Acá ahora no estamos pagando nada, así que van a venir a molestar, mejor estemos precavidos, ¿verdad? Exacto. Porque es una frase de las que resalta la propia Fiscalía porque confirma que ya hubo pagos anteriormente inclusive, ¿verdad? Sí. En abril, un mes después, nuevamente se comunican Gustavo Fleitas y Figueroa, indicando a Gustavo Fleitas y diciendo: el Caraí ahora mismo no va a poder hablar con ustedes. Dejo todo a mi cargo. Él quiere dar 5 y 4 directos. Exacto. Después le vamos a preguntar detalles al fiscal sobre a lo que se referían en particular respecto a esto. Pero en parte de lo que se logró conocer es que uno de los subcomisarios recibía, o por lo menos había propuesto, un negocio de $400.000 que al final quedó en $200.000. Así mismo, así mismo. Y acá es el policía el que le habla a Figueroa diciéndole: el Caraí no se va a poder comunicar y dejó a mi cargo. O sea, como que lo que da a entender esta parte también es que no solamente este estaba actuando solo. En este caso estaba confabulado con algún policía, aparentemente de algún rango mayor, ¿verdad? Sí. Tenemos más de este documento, de cómo fue la Operación Dignidad y los detalles de parte de la comunicación telefónica que mantenían estas personas que eran parte de la estructura. Y también nos va a acompañar hoy, lo tuvimos hace poco en el programa y hoy lo volvimos a invitar, al exministro del Interior, Rafael Filisola, porque con él hablábamos de aquella camada de policías que había recibido una especialización en el exterior inclusive. No sé en qué año en particular, pero una de las personas que estaba involucrada o que está involucrada dentro de este esquema que hoy se investiga era el capo antimafia de la policía que había recibido una especialización en los Estados Unidos. Así mismo, así mismo. Aparte de que decía hace rato Filisola, un hombre que se metió mucho en la cuestión interna de la policía, ¿verdad? Casi como una bandera a su administración. Y ahora van saltando nombres, no solamente en este caso, en otros casos más que también tuvieron que ver con aquel periodo que él estuvo en eso. ¿Y cómo se resiste en general la Sí, policía ¿verdad? a las modificaciones normativas que puedan permitir Y por algo. que civiles intervengan también dentro del proceso, verdad? Exacto, exacto. Y de hecho están en protesta por eso, ¿verdad? Sí. Acá tenemos otra parte del documento, Santi. A ver. Hace rato hablábamos de este hombre Fleitas. Ahora el documento habla de Eber, otro de los policías investigados, donde habla también con el mismo interlocutor anterior, ¿verdad? Y de vuelta ellos hablan de una manera que se van comunicando entre ellos, avisando dónde habían policías, dónde había gente que no formaba parte del esquema y coordinando contactos entre ellos, llamadas telefónicas, además de reuniones en privado entre este que era un hombre que estaba siendo buscado, de hecho, por la policía, por ser cercano a este capo narco y además con policías. Dice acá en un momento que en diciembre de 2018, Eber habría conversado con Gustavo Fleitas informándole a la consulta de que si están viniendo 4 vehículos que ahora están pasando Jubañandú, ahora llegaron a la comisaría, son la gente de medio ambiente. Vino el asistente de Carlos Magno, fiscal. Nosotros ya avisamos todo ayer para que esconda todo. Es como que se van comunicando entre ellos para avisar que iba a venir una comitiva que evidentemente no formaba parte de este esquema. Esto es lo que tiene que ver con el policía Eber. Y así este documento que van surgiendo ahora va involucrando a varios policías, siempre en contacto con este secretario de Ramón Aguayo. En un momento también se descubre alguna transcripción de una llamada telefónica que hubo con el propio Ramón Aguayo, le ponen nombres, hablan de bananas, cuando están hablando de cargas de drogas, por ejemplo, que se puede ver también en otra parte de los documentos que estuvimos leyendo recién en la jornada también. Hablan entre ellos constantemente, ya de hecho un delito que Ramón Aguayo haya contactado y se haya reunido con policías, ya que era un hombre que hace rato tiene orden de captura justamente por su trabajo de estar vinculado al narcotráfico de una manera importante. Ellos hablaban, coordinaban tareas, coordinaban reuniones, coordinaban pagos, etcétera, etcétera. Todo eso aparece en este documento que vamos a analizar detenidamente con el propio fiscal Volpe de Santi. Bueno, ya está con nosotros el fiscal Volpe precisamente para hablar en detalles de todo esto que sucedió. Hola fiscal, ¿cómo te va? Buenas noches. Un saludo especial para la audiencia. Fiscal, ¿cuánto tiempo les llevó esta investigación en sí? Porque en algún momento te escuché decir 1 año y medio aproximadamente. Sí, iniciamos en marzo del año 2018. Nos tomó más de 1 año poder identificar a la estructura, la forma de operar, y en ese proceso fue que saltó de lo que recientemente estaban exponiendo, ¿verdad? ¿Y cómo lo tuvieron que hacer para evitar filtraciones? A mí siempre ese tipo de cosas me genera curiosidad, porque
difícilmente el círculo de información pueda ampliarse cuando se trata de gente que está dentro de la policía fiscal. Sí, por supuesto. Fue una decisión y un trabajo impecable en ese sentido, que interinstitucional, la Senat, el Ministerio Público con el Ministerio del Interior y la comandancia con el comandante Resquín ya se diagramó este trabajo y ellos pudieron lograr que no haya ningún tipo de filtración dentro de la fuerza. En algún momento se había hablado que se trató de tener el mayor tiempo posible fuera del trabajo a la policía y que lo hicieron con agentes de la Senat. ¿Eso es así? Es que de hecho fue un caso iniciado con la Senat. Hubieron 3 incautaciones importantes realizadas este año. La primera en enero de 381 kilos, la segunda en febrero de los 2.200, donde no quisimos tocar mucho, pero ya pudimos ver una fuerte cobertura para el traslado desde Puenteciño hasta Villaú, donde se incautaron los 2.200 de lo que fue la cobertura. Y el tercer procedimiento se realizó en el mes de agosto, hace aproximadamente un mes, donde se incautaron nuevamente 388 kilos de cocaína. Uh-huh. Y ya cuando iniciaron ustedes las escuchas telefónicas y demás, ¿por qué iniciaron? ¿Cuál fue el primer elemento, la primera pista para decir, acá hay algo para investigar? Y sobre todo, ¿cómo hacen para no caer en la tentación de, al tener una persona involucrada, ir por esa persona y esperar que otras más estén en la cadena? ¿Cómo se inicia? Y justamente el trabajo de inteligencia que le tocó hacer a los agentes especiales de la Senat, que pudieron identificar a una persona que mucho tiempo se habló de que estaba involucrado en tráfico y nunca pudo confirmarse esa situación, ¿verdad? Entonces se empieza a trabajar, se pudo obtener el número de teléfono de esta persona y ahí ya empiezan los trabajos que son propios de los analistas del caso. Nos reunimos periódicamente con ellos. ¿Esta persona es una de las detenidas? No. Está con orden de captura, que es Ramón Aguayo, quien sería el líder. Sí. El caso se inicia teniendo a él como supuesto líder de la organización, y de ahí se pudo ir obteniendo y diagramando lo que es la estructura criminal que se dedicaba al tráfico de Bolivia principalmente a nuestro país, ¿verdad? ¿Y cuándo les empieza a caer en el radar de la investigación el primer agente de la policía? Cuando iban a realizar las operaciones. En ese sentido, nunca dicen va a venir la aeronave, le van poniendo nombres y van cambiando, y ese es un trabajo que ya le corresponde al analista poder determinar cuándo están hablando de una carga o están realizando actividades para querer despistar justamente en caso de que estén siendo investigados. Y ese primer elemento policial, para meternos a la estructura policial en sí que ustedes terminan deteniendo, ese primer elemento policial ¿era ya un comisario, un subcomisario? ¿Era algún agente que de por ahí tenía que ir a negociar de nuevo con alguna alta autoridad? En primer momento sabíamos que era un agente policial, no sabíamos el rango, no sabíamos y no podíamos andar muchos detalles en ese momento. Una vez que se identifica a la estructura criminal, se realiza la primera incautación. Posterior a eso quisimos ir un poco más porque seguían habiendo conversaciones. Hubo una segunda incautación y la tercera demoró mucho tiempo porque queríamos no solamente realizar una incautación más, sino poder detener a las cabezas. Cuando pudimos determinar otro escenario de operaciones, que fue en el mes de agosto, se procedieron a realizar los allanamientos correspondientes, que derivó en la aprehensión de 5 personas, y 5 de ellas no pudieron ser localizadas, fueron imputadas y pesa orden de captura contra los mismos, ¿no? A ver, ustedes tenían entonces, o Senat tenía en monitoreo a Ramón Aguayo. En un momento determinado cae un policía dentro de la estructura
cuando ustedes estaban haciendo, cuando Senada estaba haciendo el análisis, aparece el primer policía involucrado. ¿Quién es ese primer policía? Eran los efectivos que prestaban servicio en la comisaría de Puenteciño. Puenteciño. ¿Verdad? Eran suboficiales. Que eran, había su comisario también. Su comisario también. Sí. Uno de ellos es el que recibe esta propuesta de $400.000. No, el subcomisario Duarte es el que prestaba servicio como jefe de la comisaría de Puenteciño. Por el lapso de tiempo, entre noviembre, que empezamos a detectar este tipo de actividades, a mayo, es muy prolongado y hay muchos de ellos que fueron trasladados por cuestiones de rutina, algunos tuvieron que hacer cursos de ascenso dentro de la policía. Es por eso que se realizan distintos puntos del país, ¿verdad? Y cuando escucharon ustedes a Duarte, o tenían la pista del subcomisario Duarte, es el apellido que mencionabas, ¿verdad? Y ¿cuál era el rol que él tenía? ¿Para qué lo habían convocado? ¿Para qué lo habían llamado? ¿Fue una llamada telefónica? ¿Fue un encuentro personal? Fue una llamada que le había realizado a Gustavo. ¿Quién es Gustavo? Gustavo Fleita es el jefe de pistero y era el encargado logístico de que tenga todo lo necesario para poder operar. En ese parte del trabajo del mismo era poder tener la cobertura correspondiente para que el transporte, una vez que recibía la mercadería, pueda llegar a destino sin ningún inconveniente, ¿verdad? ¿Y Duarte le había prometido liberar de controles la pista o liberar de control el trayecto para el transporte de la droga? Las dos cosas tenían, ellos en el momento de operar ponían un control policial cerca, si veían o había vehículos que podrían ser de la Senat o de otra dependencia policial extraña, ellos daban aviso en forma inmediata a Gustavo, ¿verdad? O sea, Duarte, el primer elemento que fue monitoreado era el hombre que actuaba de campana, liberándole la pista y haciéndole de custodio Sí. con toda la infraestructura policial. Sí. Hacían controles reales para poder tener el control absoluto de las personas que pasaban por el lugar, ¿verdad? ¿Por qué en ese momento? Porque esa es la parte que me genera siempre mucha curiosidad, fiscal. Ustedes ya tenían a una persona y uno cuando hace una investigación nunca sabe cuál es el final de esa investigación y hasta dónde va a llegar, pero en algún momento le tiene que dar un corte. Y el riesgo que se corre es, si de por ahí se evidencia fuera de la investigación una persona que estaba involucrada en el tráfico, la fiscalía sabía y fue cómplice. La Senat sabía y dejó jugar y dejó pasar. ¿Cómo ustedes y en qué momento la Senat o ya la fiscalía que tenía conocimiento dice, ya tenemos a Duarte, ya sabemos que él es uno de los involucrados, pero dejemos que continúe esto para saber hasta dónde llega? ¿Cómo toman esa decisión? Nuestro objetivo era desbaratar la estructura criminal y para poder lograr nuestro objetivo principal tuvimos que dejar que Duarte siga realizando cobros o las actividades correspondientes. Una vez que aseguramos a los objetivos principales, ahí nos dedicamos a identificar a todos los efectivos que le teníamos individualizados por las técnicas especiales de investigación. Para ser un poquito más específico, en ese sentido, nosotros desde un inicio no le teníamos identificado a los 9 efectivos policiales. Por nombre teníamos solamente 3. ¿Duarte? Estaba Duarte, había uno Ever, por ejemplo, que no sabíamos quién era, y el subcomisario Pedro Molina, porque él se identifica ante Gustavo que él era el subcomisario. Pedro Molinas del Departamento contra el Crimen Organizado era el jefe de la regional de Pedro Juan Caballero. Entonces, no todos se presentaban de la misma forma. ¿Y en qué momento toma Molinas intervención? ¿En qué momento él entra en escena? Molinas entra en escena en fecha 26 de noviembre. Se comunica directamente con Gustavo a comunicar que habían retenido un cargamento que era de su grupo y que le exigía 400.000 para poder liberar. Le dice que iba a hablar con el patrón, Gustavo,
y que le iba a avisar posteriormente. Ahí Gustavo se comunica con Ramón. Ramón le especifica que no tenía esa suma de dinero, pero para el día siguiente podía conseguir 200.000. Le avisa que tenían solamente 200.000 y que iban a tardar 24 horas en conseguir, y acepta esas condiciones Molina. ¿Y se hace ese pago fiscal? Sí, se hace porque la carga fue liberada, no hubo una comunicación al Ministerio Público en ese sentido de que se realizó un procedimiento, y tampoco es el protocolo de actuación que tiene esa unidad policial del Departamento contra el Crimen Organizado. Si bien tiene una oficina en el departamento de Amambay que también puede actuar en zona del departamento de Concepción, ellos no pueden actuar sin una orden de trabajo que realizan, y tampoco pueden hacerlo solos, ¿verdad? El equipo tiene que comunicarle a Asunción, al jefe del departamento, y ahí se realiza el operativo con los oficiales de la capital, ¿verdad? Y esa negociación que plantea Molinas, creo que era Sí. el que decías, ¿verdad? Que pidió ¿él era subcomisario o comisario? Subcomisario. Subcomisario Molinas, Pedro Molinas. Sí. Cuando Pedro Molinas llama y dice, yo soy el encargado de crimen organizado aquí en la zona, soy el comisario Pedro Molinas, y se identifica de esa forma, la negociación del trato económico hacen vía teléfono. En esa oportunidad hicieron vía telefónica. Y eso sí quedó registrado, Eso o sea, la está negociación está grabada. Plenamente registrado, tenemos. ¿Y cómo ustedes, además de la sospecha de que se liberó la carga, cuál es otro elemento que tienen para decir se hizo el pago? ¿En tal lugar, en tal momento? ¿Eso lo tienen también grabado o ya fue otro mecanismo que utilizaron? No, normalmente esa negociación ya se hace una contraentrega, ¿verdad? Ya se hace en forma presencial, física, entre un enviado de Gustavo mismo se habrá presentado para poder liberar la carga, ¿verdad? ¿Y de cuánto era la carga? Y por el volumen tenía que ser entre 370 y 400 kilos más o menos, ¿verdad? De cocaína. De cocaína, ¿verdad? Siempre de cocaína, ¿verdad? Este policial que estamos hablando, aquí estamos viendo algunos de los que quedaron detenidos. Vemos al comisario principal, Edelio Loreiro. Vemos también al subcomisario Molinas, que es el hombre de 43 años, al que estamos viendo en el medio. Y el subcomisario Rubén Darío Duarte Yaquet, que está un poco más abajo. Ahora estamos haciendo foco en Pedro Molinas en particular, que es el que se identifica como el integrante de la unidad de lucha contra el crimen organizado, y le pide $400.000, pero el negocio termina cerrándose en $200.000 para liberar la carga. Molinas no tenía contacto con el comisario Duarte. No. O sea, cada uno picoteaba como podía. Sí, así mismo. Lo que más interacción tenían eran los de la comisaría de Puenteciño, porque era el teatro principal de operaciones de esta organización criminal, ¿verdad? Pero, ¿cuál era el destino de las mercaderías que recibían ellos? Era transportar o a Villaú o a Pedro Juan Caballero, y muchas veces también iban al distrito de Lorito Picada. Y por el trayecto pasan por varias jurisdicciones y tenían que necesariamente asegurar la cobertura por todo el trayecto que tenían, que son casi más de 150 kilómetros, ¿verdad? Claro. En el caso del comisario, quien es el único comisario que está dentro, en la placa anterior que está dentro de esta investigación, el comisario Loreiro, ¿cuál era su rol? ¿Él qué rol tenía dentro de todo este esquema? Él se desempeñaba como jefe de la comisaría primera de Pedro Juan Caballero. Él se pone en contacto directo con Ramón Aguayo y se pone a disposición del mismo y solicita un importe de dinero como para el arreglo de la comisaría. ¿Qué cantidad de dinero solicitó? Habla de 600, ¿verdad? Para reparar el baño y la presunción que hay o el análisis que se realiza, que sería en dólares, ¿verdad? $600. Sí. Un monto menor dentro de Sí. todo con respecto a lo que se manejaba. ¿Y quiénes eran fiscal los que
cobraban una especie de mensualidad de 1,5 millones dentro de esta estructura. Lo que estaban fijos en las comisarías. Estas personas que estamos viendo. Acá Sí. estamos viendo el subcomisario Sebastián Ramón Silva de Concepción, suboficial primero Carlos Eber Navarro, suboficial inspector Pablo César Moraes, suboficial inspector Mario Figueroa Velázquez. Mario Figueroa no era de la comisaría, él estaba cumpliendo funciones en el departamento antinarcóticos del departamento de Concepción. No estaba fija en la comisaría y él tiene mayores conversaciones también en ese sentido. ¿Y él qué rol tenía? Porque el resto cobraba una especie de mensualidad para no ver nada probablemente. Sí, ¿Y en el caso de este hombre? de él no tenemos específico el monto que percibía, pero por la experiencia que tenemos en los trabajos, sería un monto superior, ¿verdad? Que perciben ¿Y a para los- qué, fiscal? Y para hacer la vista gorda, para no perseguirle a miembros de este grupo que operaban por todo el departamento de Concepción, ¿verdad? O sea, estamos hablando porque en un principio muchos probablemente imaginaban que toda esta estructura era una estructura policial que daba protección a este narco. Pero lo que ahora estamos viendo es un narcotraficante que tenía a varias zonas policiales asalariadas como para permitir absoluta libertad en la pista o en la ruta que él tenía que seguir con la droga. Es así, Santiago. Ellos aseguran con eso poder ser avisado con tiempo en el caso de que haya una comitiva que pueda querer interceptar o realizar algún procedimiento en el momento de que baja la aeronave, que para estos criminales es el momento crítico, ¿verdad? Cuando baja la aeronave, poder recibir la carga y transportar hasta el lugar donde ellos consideren pertinente por seguridad, ¿verdad? Con toda esta gente que fue detenida, de diversas comisarías, de diversos puntos, ¿cuántas comisarías, cuántos puestos tenía Ramón Aguayo liberados? Tenía Puenteciño, lo que es Cruce de Bellavista, Chirihuelo, Esas 3 zonas. esas 3 zonas. ¿Y por qué esas zonas son fundamentales en la ruta del narcotráfico, fiscal? Y porque es el trayecto que se realiza para ir al Brasil principalmente, ¿verdad? Es lo más cerca de la línea, intentan llevar la mayor cantidad, depositan y van metiendo en pequeñas cantidades muchas veces al Brasil, ¿verdad? ¿En qué momento dijeron ustedes, hasta acá llegamos? Y este es el momento de proceder a detenerlos. Porque, repito, dejaron pasar un tiempo importante, lo dejaron pasar porque a medida que pasaba el tiempo tenían más evidencias recolectadas y ahí es donde el investigador dice, acá llegamos y aquí cortamos. Quizá más adelante tengamos más, pero quizás se nos pierda la investigación si es que no lo hacemos ahora. Hoy quizá haya gente que se esté frotando las manos y diciendo, menos mal, cortaron acá la investigación. Pero eso va a pasar en cualquier tipo de investigación donde uno debe hacer un corte fiscal. Sí, por supuesto. Ese análisis lo realizamos principalmente luego de la incautación de los 2.200 kilos, ¿verdad? ¿Eso cuándo fue? En el mes de febrero. Febrero. Ahí estudiamos cuál fue la situación que se presentó en los días posteriores. Esperamos que ellos hayan bajado también el nivel de alerta. Me hablo a ellos, a la organización criminal. Ellos dejaron de operar un tiempo de casi 20 días en esa oportunidad y después retomamos otra vez las conversaciones y intentamos determinar un escenario propio que ellos iban a operar, ¿verdad? Pues, no siempre en el análisis que se hace se puede determinar el momento exacto en que ellos operarían, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo armaron el procedimiento? Porque incluso uno de ellos fue convocado a la comandancia de la policía. Para el procedimiento y la detención de los efectivos policiales fue de suma importancia la intervención del Ministerio del Interior y del comandante de la Policía Nacional, porque gracias a eso pudimos identificar plenamente a los 9 efectivos que se encontraban involucrados, que hoy ya se encuentran procesados, y como ya estaban prestando servicios en distintos puntos del país, ya no se encontraban más todo en Puenteciño. De hecho, hay
escenarios de que el jefe de Puenteciño, hay dos subcomisarios que fueron jefes de Puenteciño, ya estaban en lugares diferentes, entonces se decidió convocarlos a todos a las direcciones de policía. Se hizo las detenciones con el director de policía de Amambay, de Concepción y acá en Asunción, y se priorizó la búsqueda de los aparatos celulares de los efectivos, porque eso también nos va a permitir, con la autorización judicial correspondiente que vamos a solicitar en el marco investigativo, a poder obtener mayores datos referentes a la forma que realizaban las comunicaciones y los pagos, ¿no? Una cuestión que me generó mucha curiosidad, fiscal, es si es que la comandancia anterior tenía esta información respecto a la investigación que se estaba realizando, porque a ustedes les toca cerrar el procedimiento cuando cambiaron al comandante y las detenciones se dieron ya con un nuevo comandante de la Policía Nacional. Cuando ustedes le dicen al Ministerio del Interior y cuando el Ministerio del Interior le cuenta a la policía que había efectivos de su grupo que estaban involucrados en esta actividad. Al ministerio ya se le informó hace tiempo, ¿verdad?, de que teníamos que realizar los procedimientos y no teníamos identificado a todos los personales. Si un agente de la Senado o el Ministerio Público realizaba ese tipo de averiguación, iba a llamar mucho la atención, ¿verdad? Y entonces ahí intervino el ministro y a través de eso se pudo identificar a todos ellos, ¿verdad? Y una vez que asume el comandante Resquín fue que se le puso a conocimiento al mismo y se decidió realizar de esa forma, ¿verdad? Fue idea precisamente del comandante realizar de esa forma para poder tener el resultado que se obtuvo, ¿verdad? Convocarlos a estas personas en lugar de hacer procedimientos en donde estaban eventualmente. Sí, pues podían no estar todos juntos, algunas veces uno está libre y si no íbamos en ese momento podíamos alertarle a los otros, entonces se los citó a todos y de ahí se fueron acompañados los directores de policía a revisar las pertenencias personales de los mismos en las dependencias que cumplían servicio, ¿no? Fiscal, esta es la gente que fue detenida, porque hoy está en actividad, digamos, pero yo supongo que no es toda la gente que fue escuchada. No, por supuesto que no, ¿verdad? Fueron los principales que fueron parte del proceso, ¿verdad? ¿Alguna persona que no haya sido detenida en algún momento fue parte de la operación, pero eventualmente pasó a retiro en algún momento dentro de todo este trabajo investigativo? No, pues si lo teníamos identificado iba a estar detenido de igual manera, porque la mayoría de ellos ya no estaban cumpliendo funciones, por más que estén en actividad, no estaban cumpliendo funciones En esa zona. en esa zona, por ejemplo, lo que fueron detenidos en la ciudad de Asunción, ¿verdad? ¿No hay policías retirados involucrados en esta investigación Dignidad? Hasta ahora no. Eso no implica que al obtener los datos de los teléfonos celulares pueda haber alguna conexión con oficiales que ya hayan pasado a retiro, ¿verdad? ¿A todos van a aplicar el mismo tipo penal o para cada uno hay un tipo penal diferente? No, a todo el mismo tipo penal, ¿verdad? Cohecho pasivo agravado por el artículo 39 también de la ley 1340, que cuando en este caso sería para lo que prestaron colaboración, ¿verdad?, para que se pueda producir el tráfico, que tiene una expectativa igual al hecho punible que ellos protegieron en este que fue el tráfico, y asociación criminal también vamos a analizar, ¿verdad? ¿Cree, fiscal, que esto puede llegar a ser aleccionador para aquel que hoy está en este momento prestando servicios en una comisaría de Pedro Juan Caballero o una zona que habitualmente es ruta del narcotráfico, y que sepa que agentes de la SENAT o que eventualmente investigadores del Ministerio Público tienen la sospecha permanente no por prejuicios respecto a la zona, sino porque son rutas de narcotráfico básicamente, que puedan estar monitoreados eventualmente? Sí, esperamos que sea leccionador. La instrucción que tenemos en ese sentido de la Fiscal General del Estado es combatir
firmemente al crimen organizado, y una de las aristas principales en ese sentido es el combate a la corrupción, que es lo que facilita que goce de buena salud en esa zona del país el crimen organizado, ¿verdad? ¿Cuál es la expectativa de pena para este tipo penal? Hasta 20 años sería Hasta 20 años de Sí. cárcel. por la ley, por el artículo 39 de la ley 1340. ¿Y ellos dónde van a quedar detenidos ya? a Ellos se partir de ahora? encuentran en la agrupación especializada. Mm. Mañana van a acudir al juzgado penal de garantía del doctor Gustavo Amarilla a los efectos de la imposición de medida, y seguramente van a continuar en la agrupación especializada por ser efectivos policiales. ¿Y de Ramón Aguayo qué se sabe? Está en rebeldía. Vamos a realizar también todas las tareas necesarias para poder lograr la captura, que sería la culminación exitosa, ¿verdad?, de todo este trabajo que llevó más de un año, ¿verdad? Fiscal, gracias por acompañarnos, muy Cuando amable. guste. El fiscal Hugo Volpe dando detalles respecto a cómo fue toda esta investigación. Hacemos nosotros la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a conversar con el exministro del Interior, Rafael Filisola, en esta edición de AM. Hacemos el corte, ya venimos. Ya estamos de vuelta, son las 9 de la noche con 45 minutos. Nos acompaña el exministro del Interior, Rafael Filisola. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien, muy buenas noches, un gusto. Hace poco acompañarnos. nomás estábamos hablando de la policía, Sí. ¿verdad? Y hoy en debate, el otro día planteaba y me saltaba un diputado, el diputado Bachi Núñez, a decirme que era una campaña de desprestigio contra la policía cuando contaba que 9 efectivos policiales fueron detenidos y decía que básicamente estaban ligados al crimen organizado. Y cerraba diciendo que cuando un policía está asociado al crimen organizado, ese policía está matando a sus camaradas Claro. que mueren cuando se combata el crimen organizado. Ahora, me parece un razonamiento tampoco muy brillante, demasiado básico, diría yo, al punto que me generó la sorpresa cuando Bachi respondió lo que respondió. Pero después, hilando un poco más, me contaban respecto a algunos policías retirados que estaban haciendo lobby con algunos sectores del coloradismo y otros partidos también para evitar que se apruebe este proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de la Policía Nacional. Entonces, me parece interesante escuchar tu posición y tu postura respecto a qué crees puede aportar este proyecto y sobre todo si puede colaborar o no en lo que la policía internamente haga. Y después quiero ampliar preguntándote con relación a si es o no probable una policía con brazos caídos, porque hoy a uno le queda la sensación que sí en algunos aspectos. Yo veo la tarea investigativa con resultados, Claro. pero la tarea de prevención, un despropósito absoluto. Pero antes de entrar a eso, respecto al proyecto de ley que pretende modificar la estructura policial y quienes van a integrar las juntas de calificaciones y demás, ¿qué opinión tenés, doctor? Yo creo que está bien encaminado. De hecho, la posibilidad de que asuntos internos, no tanto justicia policial, pero asuntos internos, pase a depender del Ministerio del Interior fue algo que empezamos a estudiar, ni bien trajimos especialistas, consultamos otras experiencias, porque veíamos justamente que es muy difícil que un oficial de la policía que hace toda su carrera le esté investigando a sus camaradas, porque después va a dejar el cargo y sus camaradas le pasan la factura. O sea, estamos hablando de camaradas entre comillas, porque es tal cual como vos dijiste, ¿verdad? Ese camarada realmente es el verdugo de otros camaradas. Claro. Ese está deshonrando el uniforme. Y quiero hacer una puntualización porque en realidad, vos hablas de la policía en términos generales y en realidad tenés dos realidades en la policía. Tenés el policía que vive su sueldo, que se despide de su señora a la mañana y no sabe, o la mujer policía que se despide de su marido a la mañana, no sabe si va a volver, que es honesto, que quiere servir al país y que muchas veces muere sirviendo al país. Esa es una realidad. Y tenés la otra realidad que es el policía que se corrompe. Y tener la realidad que es ya cuando se forman estas roscas, por ejemplo, el policía que tiene que corromperse porque tiene que ser cómplice, si no le van a pasar la factura. Claro. Entonces, sí, yo creo que está bien encaminado en el sentido de que un proceso de depuración requiere una institución que de repente, por lo menos por un tiempo, un ejemplo es la policía colombiana que pasó por esto. Y vos sabés que me hizo acordar lo que vos me dijiste, porque a mí me decían, nosotros pasamos por esto, que nuestros camaradas
participaban en el homicidio de otros camaradas que estaban investigando el narcotráfico, por ejemplo, o las FARC. Se aliaban con el crimen organizado y eran cómplices de la muerte de sus propios camaradas. O sea, eso vivieron ellos y te decían. Y después pasaron por una serie de procesos, crearon la unidad de contrainteligencia, en fin, y se fueron depurando. O sea, el proceso hay que hacer con la policía, hay que hacer con los policías buenos, hay que jerarquizarles, hay que devolverles la moral. Tenemos que reconocer nosotros que hay una institución policial que moja la camiseta y que son la mayoría. Pues mira, a mí me tocó ir a muchos velorios de policías caídos en servicio y me iba a sus casas y vos veías que no eran personas que, al contrario, eran personas, en general el policía es humilde, vive de su sueldo, o sea, vive de acorde con lo que gana, y bueno, y no gana mucho. Entonces, hay que reconocer también eso, hay que reconocer para que ellos tengan orgullo de su... Cuando hablas de asuntos internos de la policía, a mí me viene en mente algo que presentábamos de nuevo ayer en el telediario y que hoy fue un elemento que de nuevo en la comisaría 11 generó una información con los famosos policías de papel, así la habíamos denominado en el año 2015, a gente a la que nosotros habíamos grabado en su momento que vendía asaditos o realizaba cualquier otro tipo de tareas en horario en el que tenía que estar supuestamente en la policía urbana. Claro. Por poner un ejemplo que estaba a cargo del comisario Fidencio Yaquet en aquel momento. Y luego de hacer la denuncia pública, cuestionamos al comisario Fidencio Yaquet cómo es que él no nos quería mostrar las órdenes de servicio. Claro. ¿Dónde estaban los documentos de las órdenes de servicio? Y la policía urbana justificó que esta gente a la que nosotros grabamos fuera de su horario, dentro de su horario, realizando tareas que tenía que desarrollar por plata que cobraba en ese mismo horario en la policía, que era supuestamente trabajo de inteligencia. Y que no podía ir de otra forma vestido, que era un trabajo de inteligencia, pero resulta que ese trabajo de inteligencia lo hacía vendiendo asadito en un puesto de su señora, ¿verdad? Entonces, cuando va eso al tribunal de asuntos internos o va eso al tribunal de, creo que le llaman de... Tribunal de calificaciones. De disciplina o de calificaciones en realidad, someten a un sumario, lo someten a Fidencio Yaquet, quien ya era un jefe superior, no era más de urbana, sino que creo que de orden y seguridad en ese momento, y lo limpiaron. Claro. ¿Y por qué toman el elemento de la limpieza? Porque el conductor del programa no se fue a declarar. Como si la declaración de Santiago fuera más importante que la evidencia que se había demostrado en aquel momento. Hoy Fidencio Yaquet es una de las personas que se opone a que la estructura que tiene que investigar a la policía no sea de la policía nomás. ¿Por qué es importante que estos órganos no tengan a policías otra vez investigando a sus camaradas? En primer lugar, pueden ser grupos mixtos. Pero es fundamentalmente por lo que yo te digo. Primero, para mí, por una cuestión de principio que es el control civil sobre las instituciones armadas. Eso se aplica también a las fuerzas militares que en algún momento tendremos que discutir acá. Ni siquiera el ministro del Interior el ministro de Defensa, perdón, está en la cadena de mando. Eso ya es un anacronismo enorme. Creo que Paraguay es uno de los pocos países. Pero no, eso es al margen. Pero primero hay una cuestión del principio de la subordinación del poder, de las fuerzas públicas al poder civil. Y segundo, porque así como está la situación, esta situación de descontrol, esto que estamos viendo es la punta del iceberg. Esto saltó ahora, pero en realidad esto es mucho más común probablemente de lo que pensamos. Y está muy vinculado a una práctica de muchos años, que es la práctica de los maletines, donde así como había corrupción administrativa, había también una red de maletines que empezaba en estos puestos claves, donde de repente tenías a suboficiales que por décadas estaban en el mismo puesto y los maletines llegaban hasta el más alto nivel, y a ese suboficial era más difícil cambiarle que a un comandante de la policía. Entonces, siendo una estructura tan poderosa, moviendo tanto dinero, entonces vos decís, nosotros fortalecimos asuntos internos y después dispusimos, por ejemplo, que el Tribunal de Calificaciones se reúna cada un mes para que haya una inmediatez entre la denuncia y la decisión del tribunal. Y eso generó que haya muchísima actividad y muchísimos resultados. Y además dispusimos también, porque muchas veces
el Tribunal de Calificación enviaba a toda la Fiscalía. Entonces ahí pasaba el tiempo y se olvidaban las cosas. Entonces ahí pusimos que el Tribunal de Calificaciones decida en instancia policial, sin perjuicio que después se detecte si fue un delito o no fue delito. Pero si fue una falta, que ya se decía. O sea, eso funcionó bastante bien, pero porque había una decisión política muy firme por parte del comandante y un apoyo también por parte del ministerio en ese momento. Ahora, realmente para que sea mucho más efectivo, yo sí creo que va a funcionar mejor si una institución independiente, aparte pueden estar policías, pueden o deberían estar policías e investigadores, pero con todo el respaldo ahí de la autoridad del ministerio. Brazos caídos dentro de la policía. El otro día te leía Sí. y te decía recién en privado que hace mucho tiempo no te leo hablando con tanta claridad y sin quizá evitar entrar en algún tipo de conflicto a partir de tus declaraciones. Pero me pareció interesante que lo hayas hecho, doctor. Esta historia del brazo caído o la policía con brazos caídos a mí me viene en mente directamente y asocio con la famosa historia de los planteles que le hacen la cama a sus técnicos cuando de por ahí el técnico no le gusta. Claro. Y los que están involucrados en el ámbito deportivo te dicen diplomáticamente, no, lo de la camita no existe, el hacerle la camita es una historia y qué sé yo, pero en contrapartida uno ve evidencias y dice, esto pasa en realidad. Y probablemente desde dentro hay cosas que no se puedan decir, pero desde fuera uno huele de manera diferente. ¿Vos crees que hay una policía de brazos caídos hoy? No, yo creo que en primer lugar, esto me pasó a mí, me hicieron a mí cuando era ministro, o sea, para que el presidente me cambie. Ya cuando no me podían cambiar a mí, le hacían, de repente no les gustaba un comisario general que estaba como jefe de zona o un comisario general conspirando contra, me acuerdo muy bien, una semana entera, por ejemplo, hubo una ola de asaltos, pero impresionante en Asunción. Impresionante, era por una cuestión de un comisario que quería reemplazarle al que estaba como jefe de zona. O sea, eso ocurre en la policía. Ahora es mucho peor, porque en los 5 años anteriores, el gobierno anterior le entregó prácticamente el control de la policía a un grupo empresarial relacionado con el expresidente Cartes, que sabemos que es un grupo empresarial que está vinculado al contrabando y cosas por el estilo. Por lo menos sus productos se contrabandean, para ser más preciso. Entonces, yo creo que hay una policía en este momento, una parte de la policía que responde a un proyecto que es más económico que político, pero que también tiene su brazo político. Entonces, también yo creo que hay algo de eso, porque no puede ser una coincidencia que en el mismo día, o sea, en coincidencia con lo de Messer otra vez, coincidencia con declaraciones de Messer en el Brasil, salen los voceros políticos de Cartes, senador Godoy, senador Riera, y pocas horas después un suboficial retirado a la policía amenazando con brazos caídos para que se le saque al ministro del Interior. Entonces, yo diría que yo no creo que haya brazos caídos. Yo lo que creo es que hay una conspiración contra el gobierno y una parte de la conspiración está dentro de la policía. Está dentro de la policía y recurre a la policía para generar mayores hechos. No estoy con esto diciendo que el problema es la inseguridad, es porque un grupo conspira. Lo que estoy diciendo es que lo que hacen es generar una mayor alarma y generar mayores hechos delictivos con un propósito político. En algún momento cuando llegó este gobierno, fue muy claro Villamayor cuando dijo, encontramos que parte de la policía respondía directamente a José Ortiz. Claro. Que era, digamos, una especie de monje negro, que sí, que estaba, que no estaba. Después pasó el tiempo y vimos que parte de los recursos que se utilizaban eran recursos de Yacyretá para eventualmente sostener a la policía y demás. Hemos visto comisarías que se han abierto en la zona que de por ahí era de influencia, casetas policiales que operaban en zonas de influencia eventualmente de José Ortiz, como el caso del Paraná Country Club y compañía. Pero lo que estás diciendo, doctor, me parece interesante para el análisis. ¿Vos crees que parte de esa estructura que respondía a José Ortiz o que respondía a los brazos ejecutores del Grupo Cartes, hoy puede estar todavía dentro de la estructura policial y
conspirando directamente contra lo que eventualmente pueda hacer o este ministro o este gobierno. Claro, claro. Pero además, hace el lunes con flecha. Cartes la cabeza de quién pide. Pide la cabeza de Villamayor. Y pide la cabeza también de Arrey, de ese prelato. Eso fue lo que... O sea, ¿cuáles son los dos detonantes para que se dispare lo del juicio político? Lo de Messer en el Brasil y el nombramiento de Carlos Arrey. Que entre paréntesis, aprovecho para aclarar que nosotros les recomendamos que no acepte ese cargo. O sea, porque hay gente que dice que hay un cogobierno. Con ese criterio, Cartes tenía un cogobierno con el Partido Liberal porque el ministro del Interior era liberal y el ministro de Hacienda era liberal hasta que se volvió colorado. Pero no importa, o sea, no viene al caso. Sí creo eso, y además, hay que decir con todas las letras, el dinero que maneja Cartes, que es dinero de fuentes que no están bajo ningún tipo de control, marca un antes y un después en la política paraguaya. Eso hay que decir con todas las letras. Fíjate vos en qué gobierno colorado los propios colorados plantearon el juicio político de un presidente dentro de los primeros meses de gobierno, en el primer año de gobierno. Nunca antes ocurrió eso. Si vos te fijas, la lógica de todos los gobiernos colorados han sido, inclusive en el caso de Lugo, la lógica ha sido que los parlamentarios se han ido acercando al gobierno. Porque lógicamente un parlamentario tiene que cumplir con la gente que le votó. Tiene que sobrevivir políticamente, aunque sea opositor. Así que le conviene más tener amigos en el gobierno. Entonces, fíjate vos el poder del dinero para que Cartes no solamente conserve intactos los votos de su propio movimiento e inclusive se plantee tumbar a un gobierno de su propio partido, sino que inclusive crece, tiene simpatías en otros partidos políticos. Fíjate vos el poder del dinero. Y digo esto con todas las letras porque quiere decir que un parlamentario, sobre todo sabemos que la política dentro del Partido Colorado es una política muy prebendaria, así que un parlamentario colorado considera que se va a beneficiar más de las prebendas que va a recibir de un grupo empresarial, del grupo empresarial de Cartes, que de los beneficios que puede conseguir teniendo una buena relación con el gobierno. Así de grave es la situación en la política. Ahí es donde vos decís que Cartes marca un antes y un después respecto al financiamiento político. Un antes y un después del financiamiento político de fuentes, porque Aliana dijo que Cartes financió la campaña del Partido Colorado. Pues yo no vi que Cartes figure en la declaración de ingresos de la campaña del Partido Colorado. Entonces, ¿mintió el Partido Colorado al presentar su declaración ante la justicia electoral o mintió Cartes? Bueno, nadie está investigando eso. Ahora, esto viene a coronar un proceso que empezó hace mucho antes. Y que ha ocurrido en muchos países donde el crimen organizado ha empezado a ganar terreno y ha empezado a inficionar. Ahora estamos viendo la policía, pero a estos policías hay que sumarle los jueces de la zona, hay que sumarle las autoridades políticas de la zona y todo lo demás. Ahora, todo este dinero que circula, todo este dinero de la economía subterránea del Paraguay, que es inmensa, que es similar probablemente a la economía formal, entró con tanta fuerza en la política paraguaya. Que fíjate, se genera una situación como esta, que es cierto también en un momento de crisis económica y todo lo demás, pero que nunca había ocurrido antes en estos 30 años de democracia, y solamente se puede justificar por la enorme irrupción de dinero de fuentes no declaradas a la política paraguaya, es decir, crimen organizado y política. Doctor, cuando decís y hacer referencia a Sergio Godoy y estas declaraciones que advierten sobre un juicio político nuevamente, o cuando vuelve Riera al Senado, y en el día que vuelve al Senado, Riera habla de reactivar un juicio político, cuando para la foto lo que se vendía era que el partido o el movimiento Nor Colorado era el que iba a darle la gobernabilidad que la oposición nunca le puede llegar a dar a un presidente de la República, a Mario Abdo Benítez. Y después pasaba el tiempo y mientras todos estábamos viendo qué iba a hacer Mario Abdo y si estaba o no preso de Cartes, muchos creímos que sí, en un momento Cartes aparece públicamente a decir, estamos esperando las señales, a ver si nos dan las señales. Y pasa el tiempo, Aliana había dicho 11 de septiembre, el día que se van a encontrar, no se encuentra, no se da el famoso abrazo republicano y Honor Colorado reclama que ni siquiera se dieron los cambios que ellos esperaban se den.
Claro. A Rey, porque esto lo dijo después ya Claro. públicamente una de sus diputadas que hablaba con nosotros en la radio. Claro. Y decía a Rey, el ministro del Interior, hablaba de PETA, hablaba de otros protagonistas también. Pero ¿Por atendeme, yo creo que lo demás es relleno nomás. Yo creo que el tema es Seprelat. Ni siquiera a Rey. Cambiarle a Rey y ponerle a otro que no sea de confianza. El tema es Seprelat. De confianza significa De manejable. confianza de claro. Seprelat es lavado de dinero. Es la agencia que tiene que controlar el lavado de dinero que nunca lo hizo. O sea, ¿cómo puede ser? Estamos por entrar en la lista gris. Estamos por entrar. ¿Y cómo puede ser que tanto dinero se lava en el país y no se haya detectado o no tengamos un caso concreto? O la mega evasión. ¿Qué pasó con la mega evasión? De Ciudad del Este. Claro, ¿qué pasó? O sea, hay gente que dice que es un blef. Yo no sé si es un blef, pero si es un blef se tiene que archivar el caso. Pero alguna decisión tienen que tomar las autoridades. ¿Y cuál es el lunes con flecha que haces respecto a por qué hoy Honor Colorado vuelve a hablar del juicio político, cuando ya parecía que estaban de amores? Y mira, a mí me parece muy llamativo que la primera vez que hablaron el detonante del juicio político fue cuando cae Messer. O sea una coincidencia. Ahí Bachi salió a decir públicamente, Ahí sale a decir, activamos el juicio político. ahí sale a decir. Y más que la caída de Messer, cuando lo nombran a Rey. El tema Seprelat. Y ahora nuevamente, este lunes coincide con la negociación que está haciendo Messer sobre la delación premiada en el Brasil. Que podría, como él hizo muchos negocios en Paraguay y es muy amigo de Horacio Cartes, de hecho el padre de él fue el mentor de Horacio Cartes en todo el tema financiero, podría decir que eso causa nerviosismo dentro. Entonces, ¿por qué salen personas que son del riñón de pues, ni Godoy? Riera lo era suplente. Godoy no iba a estar jamás en ningún cargo político ni en ningún cargo público, sino ¿por qué salen a hablar justamente en ese momento? Es evidente que le dio una indicación. ¿Y por qué sale otro a desmentir? Y es porque están con un libreto. Entonces, ¿cuál es la lectura acá? Uno, evidentemente es un mensaje para el gobierno. O sea, esto se trata sobre la protección de los negocios de Cartes y sobre la impunidad de Cartes. Y más a largo plazo, más a mediano y largo plazo, yo creo que es el regreso de Cartes al poder, porque es algo que él necesita para preservar toda esa estructura que él tiene. Él necesita o tener amigos en el poder o volver él mismo al poder. Y es una cuestión de la que se habló poco. Pero fíjate vos que hubo mucha gente hablando de la reforma constitucional nuevamente. Hubo gente hablando de la enmienda constitucional también. O sea, eso estaba también dentro del paquete. Juicio político, un interinazgo, un nuevo gobierno, elecciones, un nuevo gobierno probablemente, enmienda. O sea, dentro de toda esa lógica, porque el proyecto de Cartes es un proyecto eminentemente económico, pero obviamente necesita del poder político para sostenerse. Porque él está siendo investigado, o sea, cuando él llega a la presidencia, muchas investigaciones se suspenden. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El doctor Rafael Filisola, ex ministro del Interior. Hacemos una pausa, 22:07 minutos. En breve estamos de vuelta. Estamos de vuelta a 22:11 minutos, 12 horas. En la semana, Enrique, compartíamos el domingo pasado en ADM, de hecho, un material que generó muchísima repercusión a través de las redes sociales y a través de los comentarios por parte de la gente. Por el impacto, ¿verdad? Porque hay muchas veces que no enteramos de cosas que ocurren como acá cerca y nos alarma y nos desespera. Sin embargo, en el interior del país hay ciudades que viven una realidad que es alarmante de por sí. Por ejemplo, esta localidad, Itacruy, que tiene cerca de 40.000 habitantes y no tiene casi salud pública. Sí. Tiene apenas un puestito que no tiene capacidad de reacción en casos de emergencia, que funciona solamente por horarios, que no tiene personal, que no tiene estructura. Un pueblo abandonado totalmente por el sistema de salud. Y queremos compartir con ustedes este material. En breve vamos a ver la cuestión educativa, cómo está en Itacruy, pero hablábamos de salud y testimonios que son impactantes de qué es lo que se sufre en una localidad que tiene poco o ninguna atención por parte de las autoridades. No pena yo lloré y coya un DJ y con la chemembia. Pedí para ver la cartón, eso veníamos y ruje, eso pedía veo y cuá.
No es fácil vivir en Itacurú, el distrito más pobre del departamento del Alto Paraná. Según los datos que revela la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, el 47% de la población se encuentra dentro de los índices de pobreza. Y el ingreso promedio mensual por persona es de solo 119.000 guaraníes. Ubicada a 435 kilómetros de Asunción y a 95 kilómetros aproximadamente de Ciudad del Este, Itacurú es la tierra de los antiguos yerbales y de sus mensú. En la actualidad, tiene una población de 38.000 habitantes. Un solo hospital intenta cubrir como se pueda todas las atenciones del distrito, entre consultas y urgencias. Una sola ambulancia para más de 35.000 personas que evidentemente no puede ser omnipresente para cumplir con varios traslados a la vez. En caso de que se necesiten 2 traslados al mismo tiempo, se presta una ambulancia de la Intendencia. Y si se necesita un tercer traslado, algún enfermero o pariente del paciente a ser trasladado se convierte en chofer. Como último recurso, se busca un taxi. Una situación realmente extrema que hasta pareciera que sus propios pobladores aceptan con resignación. Salud y educación, el cimiento de una sociedad que mira el progreso como una meta o como una utopía pero que mantiene el ancla en el pasado. Itacurú permaneció en el tiempo y no sería exagerado decir que también le alcanzó el olvido. El equipo de AAM visitó 2 veces el distrito del Alto Paraná en menos de 5 meses. Imaginábamos que algo cambió y que los meses habrían regalado alguna mejora, pero no. Hace 5 meses veníamos a este mismo lugar para ver en qué condiciones se encontraba la construcción del primer bloque de la extensión del hospital de Itacurú, acá donde prometían que sería un lugar donde las condiciones serían mejores y donde la infraestructura sería mejor. Si vemos ahora, la construcción sigue exactamente igual. Nada avanzó. Lastimosamente, la situación en Itacurú no mejoró y la realidad es más cruda de la que pudiéramos relatar en algunas líneas. Esta es la historia de Damiana Godoy. Damiana tiene 10 hijos y vive a unos 20 minutos del centro de Itacurú. 10 se me se areco, 7 se areco cuimbay, a 3 cuña. No hay por y trabajo ella poana. Roma po roguerea, roma po jueves. Su rutina empieza diariamente a las 5 de la mañana. Entre prender el fuego a leña y hervir el agua para el cocido, ya se empieza a asomar el sol, dándole la bienvenida a un nuevo día. Pero ese nuevo día no siempre trae nuevas esperanzas, sino nuevas luchas. El menú suele tener alguna variación, pero no tanto, entre el caldo de gallina, tortillas y poroto. Esa es la carne para ellos, según Damiana. Vender algún cerdito para tener un poco de ingreso. Por 100.000 guaraníes se va uno de estos. Y como hay que economizar todo lo que se pueda, la grasa de cerdo se hierve para utilizarla como aceite. No todos pueden darse el lujo de comprar aceite industrializado. Es sacrificada la vida y poder adquirir el más mínimo servicio básico de vida y de salud para Damiana y su familia es un lujo, por de pronto inalcanzable. Aún así, ningún tipo de escasez se compara con la pérdida de un hijo, de un ser amado. Y es doblemente doloroso cuando la tragedia pudo haber sido previsible y evitable. No pena yo lloré y coya un DJ y con la se me envía
se coi con la pelota ahí, un día casi que la se me envió a se huipao, pues vea, se vaya la niña se ni, hoy en día hoy que pues vea, se coi con la pelota ahí, popo, guataje y hoy se, así ya no hay que tuve, me se huipao, pues vea, o peche muy que he yo casi vaya, muy que no yo hago yo recotamos la bebé yo. No, no le como aña dije yo, ya pese a ser coi que primero y que quien día la lleva ya pero no, yo pues cuál. Ajá. Ninguno de cuál y más de yo hice hay celulares, yo se ayudan, no es muy que quien día la lleva ya eso. Ahora un día tengo lo vea eso. Hey, ni va de tengo de reconocer ecografía en donde ya porque la me vive yo dice, ama ese coro ya porque está na ipoya trabajo na ipoingo va de, aún me han coge pu. Orendo recuerdo ya porque ama a tu na ipori más de. Ay, cuando penaño dice el celular en de aupe. Se ha tu ya na aguanta ve me. Ay, cuando o chateando hija eso se ayudan a eso se ya hoy un bebé y se más de hoy nere coge yo y se o un dice y la se me embuji coi así sambi pau bebé la se ubuse how he se vayango he yo mano mala mitad pero la cartón pe monbon de mayaraja ay he yo y cuál se me embuje tengo que sabe me cuando Jesús cayó y quise la se me embuje en el cuello y se mo ahora coquila se vaya ahora con la se me embuje ningo hay cual un dice guía ahora con la se me embuje pendeja se pepe hace y la se control pepe de ayuda Peya llegó tú ya. Ako apengo na ipoyo imae na ipoyo hospital vale na ipori mae deja que sea un miango ñemo y miango abe. Apengo na ipori mae orendo recoiro ya pon ako abe. Ay, cuando moñe pungua que hospital ha un miau y mamá 4, 3 años más abe cuando terminé cuando terminé y que un miango abe. Un bare y cuando ya poi y que bae ko abe. Omo yango y que yo vale jamás a coabe ni lo ya popare in de how he ya y que. No hay mucho por decir cuando la salud es privilegio de pocos y tragedia para muchos. Fiel reflejo de administraciones enfermas, cegadas por el poder y con la conciencia cauterizada, insensible a realidades que se multiplican en distintos puntos del país. No es fácil vivir en Itacurú. El testimonio sin duda desgarrador, Enrique, y mucha gente opinó a través de las redes sociales respecto a esto, pero no solamente estamos hablando de la cuestión de salud, también hablamos de educación. Así mismo, y fíjense que son necesidades básicas para un pueblo que trata de sobrevivir en estas condiciones. Fíjense, sáquenle la salud en esta condición en la que mostramos recién. Y ahora vamos a ver en esta otra parte lo que tiene que ver ya con el sistema educativo y las condiciones en las que crecen los chicos en materia educativa en Itacurú. Vamos al material. Soy la profesora Rosa Isabel Mendoza de Bay y estamos en la escuela 6833 San Francisco de Asís. ¿La única profesora acá? Sí, la única. O sea, profesora y directora entonces. En la misma vez. 9 alumnos y tengo 4 grados. Pues como un plurigrado, ¿le enseñas a todos al mismo tiempo? Sí, como pluri. Diferentes materias doy, o sea que matemática y para otro grado voy aumentando, ¿verdad? Y es un poco difícil, ¿verdad? Pero ¿qué voy a hacer, verdad? Porque hay poca cantidad de alumnos y así únicamente voy a trabajar.
¿Llegó a venir algún ministro hasta esta escuela a visitarle a ustedes, a preguntarle cuáles son las necesidades más urgentes, las que más necesitan? No, no tuve ninguna visita del ministro. Si bien son pocos, las necesidades básicas son las mismas en todos, seamos pocos o seamos muchos, ¿verdad? Sí, y el baño y también el pozo. Agua es lo que es esencial, ¿verdad? Pero quitamos así a pulso como podemos, ¿verdad? ¿Quién saca el agua, profe? Y yo quito porque a veces es difícil para mandar a la criatura porque si es que se va en el pozo va a ser peligroso, ¿verdad? Y entonces yo quito el agua. Si vos no venís, no viene nadie. Y sí, difícil, tengo que poner reemplazante, ¿verdad? Pero es difícil para encontrar porque queda un poco lejos, ¿verdad? Que haya armonía, eso es lo que hace falta, que haya armonía en la comunidad y que haya unidad, eso es mi sueño, porque solamente con la unidad uno puede cambiar las cosas, ¿verdad? Que lleguen las cosas básicas de repente también hasta acá. Y sí, y así únicamente va a llegar si es que hay unidad, ¿verdad? Y que los padres procuren, ¿verdad? Para poder lograr. Qué lejos estamos de entender las cosas que pasan en el país cuando nuestra mirada está puesta probablemente en la capital. Sí. Y cuando, pasando calle última, como se decía antes, las cosas que pasan son terribles como estas que escuchamos. Así mismo, muchas veces nos concentramos en otros problemas, ¿verdad? Justo ahora estábamos hablando de cuestiones que tienen que ver con narcos, con estructuras políticas, criminales, etc. Bueno, hay gente que no tiene salud, hay gente que no tiene escuela, hay niños que no tienen baño, ¿verdad? Y hay una localidad que tiene 40.000 habitantes, o sea, yo sigo sorprendido por la cantidad tremenda de habitantes que tiene. Estamos hablando de un pueblito muy pequeño que se formó y que algunos cuestionan por no, una ciudad que no tiene servicios básicos. Hablamos también con una odontóloga que presta servicios en el puesto de salud de Itacurú. Y parte de lo que cuenta es lo que puede hacer con lo poco que tiene, donde a veces incluso tiene que racionalizar las atenciones para evitar prometer servicios con los que no pueda cumplir. Y generalmente vienen acá por causas infecciosas, más por causas infecciosas, pero infecciones bastante complicadas, ¿verdad? Que eso conlleva hacerle una extracción dentaria y también una medicación. Y si vamos a irnos por cantidad, muchas veces se te presenta, por decirte, voy a hablarte de odontología, ¿verdad? Se presentan 200 pacientes, ¿verdad? Pero mi capacidad, yo sola no da para atender 200 pacientes, entonces yo limito y trato de ver los que más necesitan y trato de hacer entre 50 pacientes. Hay veces que no puedo hacer 50 pacientes, entonces limito hasta 30, ¿verdad? Pero muchas veces, si me siento bien, paso inclusive 60 o 70. Hay veces que tengo ayudantes también, ¿verdad? Soy la única odontóloga acá del centro de salud y también para toda la población de Itacurú, básicamente. Así mismo, soy la única. Y lo que no estoy haciendo, te voy a hablar en un vocabulario vulgar, así como se dice, ¿verdad? No estoy haciendo las obturaciones con resina, el famoso cerrar el diente, ¿verdad? Con la pastita que es la resina, porque no contamos con resinas. Eso no estoy haciendo. Después, todo tipo de tratamiento se hace. O sea que tratamiento de conducto no hago porque no tengo los instrumentales necesarios, ¿verdad? Que son aparatos de rayo X, las plaquitas, esas cosas no tengo, ¿verdad? Entonces, una vez que vos no tenés los instrumentales necesarios, tampoco te podés arriesgar en hacer, ¿verdad?
Ojalá así como en su momento, Enrique, habíamos presentado los casos de Clorinda, ¿recordás? Exacto. Que el Ministerio de Salud tomó la decisión de intervenir la zona y dotar de profesionales que puedan permitir que se den partos en esa localidad. Ojalá de esa misma forma, hablo del lado paraguayo, ojalá de esa misma forma también Itacurú esté en el radar de las autoridades de salud. Claro, lo que esperamos nosotros es eso, ¿verdad? Que después haya una reacción y que ya si Ricardo fue 2 veces a Itacurú, no hubo cambios. Desde abril. Claro, que una tercera vez nos digan, sí, miren, no teníamos en el radar, no sabíamos que la situación era así y ahora logramos avanzar. O sea, esa es la respuesta que nosotros estamos esperando y ojalá que haya un llamado de atención al menos a las autoridades, ¿verdad? Sí, señor. Nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo con la edición dominguera de AM a través de NPI. Nos vamos, Enrique. Chao, chao. Que pasen bien.